Hola y bienvenidos aquí a América, el espacio de France 24, para revisar en profundidad los hechos más importantes del continente esta semana. Yo soy Andrés Mesa en reemplazo de Natalia Cabrera y estos son nuestros titulares. Estados Unidos tiene un nuevo feriado, el Juneteenth, el día que conmemora el fin de la esclavitud en la Unión Americana el 19 de junio de 1865, un reclamo histórico que tomó impulso con el auge del movimiento Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan en 2020 tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Y una plaga se tomó a Estados Unidos con un canto incesante que emergió de la tierra. Es la temporada de cigarras una vez más en el país norteamericano, un extraño fenómeno que sucede solo una vez cada 17 años. Y una ola de detenciones de opositores en Nicaragua despierta la preocupación de la comunidad internacional. Más de 16 personas han sido arrestadas, entre ellas 4 candidatos presidenciales a las elecciones de noviembre de este año, en la que el presidente Daniel Ortega, quien ha estado en el poder durante 15 años, busca una nueva reelección. Y vamos de inmediato al norte del continente, en Estados Unidos, para nuestra historia principal. Desde 1866, cada 19 de junio, los afroestadounidenses celebran lo que se conocía como el Día del Jubileo o de la Libertad, con oraciones, música y comida. Una fiesta que nació en Texas, pero que se propagó por todo el país a medida que la comunidad se trasladaba a lo largo y ancho del país. Hasta ahora, solo 48 estados de los 50 que componen la Unión lo reconocían como un feriado estatal o día para recordar. Este mes, el Senado y la Cámara de Representantes le dieron el visto bueno, por lo que se convirtió en ley tras la firma del presidente Joe Biden. Así nació Juneteenth, también conocido como el Día de la Independencia Negra, un feriado federal para conmemorar la emancipación de los afroamericanos esclavizados. Estados Unidos celebra ahora el Juneteenth, un nuevo festivo para conmemorar el día en el que los últimos esclavos fueron liberados en Texas en 1865 y que quedó marcado como el día en el que la esclavitud fue abolida por completo en la Unión Americana, 2 años y medio después de que Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación. Se trata de un juego de palabras entre June, junio en inglés, y la fecha 19, 19th. And we have far to go, but today hemos llegado lejos, pero aún tenemos que ir muy lejos. Pero hoy es un día de celebración, no solo un día de orgullo. Y para reafirmar y dedicarnos nuevamente a la acción. Y con eso digo, feliz Juneteenth a todos. El nuevo feriado llega tras la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto y la posterior firma del presidente Joe Biden. Este es un día, en mi opinión, de profundo peso y profundo poder. Un día en el que recordamos la mancha moral, el terrible precio que la esclavitud tomó en el país y continúa causando, lo que durante mucho tiempo he llamado el pecado original de Estados Unidos. También recuerdo la extraordinaria capacidad de sanar, de tener esperanza y de salir de sus momentos dolorosos, y una versión amarga de nosotros mismos. Solo 14 representantes votaron en contra, todos republicanos. La comunidad afro en Estados Unidos venía celebrando esta fecha hace siglos, pero su discusión en el Capitolio tomó impulso tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020 por el policía blanco Derek Chauvin, mientras él gritaba "No puedo respirar", una frase que se convirtió en insignia del movimiento Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan, que se tomó el país en protestas en contra del racismo estructural y logró cambios en varios ámbitos, desde el deportivo hasta el social. Los gobernadores de todo el país se apresuraron para darle libre el viernes a todos los empleados federales. Pero más allá de un día libre en el verano, la historia del Juneteenth, también conocido como el Día de la Independencia Negra, se va a enseñar en todas las escuelas a todos por igual. Sigamos en Estados Unidos con la imagen de la semana. El presidente Joe Biden se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para su primer cara a cara en Ginebra. Ambos entraron en la cita con muchos desacuerdos, por lo que fueron escasos los avances concretos. Sin embargo, anunciaron la restitución de los embajadores en las respectivas capitales, llamados a consultas desde marzo de 2020 por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado. Además, acordaron dialogar sobre el control a las armas nucleares, concordando en que ninguno podría superar al otro en una guerra. Un avance para una relación difícil marcada por las críticas de Washington a la detención del opositor ruso Alexei Navalny y la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea, entre otros.
Y hay una invasión masiva de zombies en Estados Unidos y no estoy hablando de una película de Hollywood. Hablo de cigarras, específicamente de la especie Brut 10, que son conocidas como cigarras zombies porque tienen un destacado ciclo de vida. Pasan 17 años bajo tierra y luego emergen de ella en una espantosa manada, que a pesar de su apariencia es inofensiva, ya que no destruye cultivos, pero sí puede generar accidentes de tránsito. Veamos más en el siguiente informe. Una cigarra aterriza en el cuello del presidente Biden cuando se dirige de Estados Unidos a Europa. Se la quitó con un manotazo y cayó al suelo. Sin embargo, el equipo de prensa tuvo problemas más importantes. Su avión se retrasó varias horas debido a un enjambre de cigarras, una especie llamada Brut 10, que solo se encuentra en Estados Unidos. Cada insecto crece hasta unos 5 centímetros de largo. A pesar de su apariencia, son inofensivos. Se les llama cigarras zombies porque pasan 17 años bajo tierra antes de emerger para vivir un periodo de varias semanas. Al emerger uno a la vez entre los miles de millones, que puede ser incluso 1 billón, garantizan que no hay suficientes depredadores en ningún momento para comerlos todos. Las cigarras Brut 10 comenzaron a proliferar el mes pasado en 15 estados, desde Georgia hasta Washington, D.C. y en el oeste hasta Indiana e Illinois. Si bien tienen facilidad para reproducirse, ese no es el caso en este parque, en Long Island, en el estado de Nueva York, donde surgieron pocas. Los entomólogos están preocupados por las cigarras, porque podrían haber desaparecido por completo debido a una serie de factores. Si viertes concreto sobre una superficie, eso prácticamente las mata. La tala de árboles y el desarrollo les quita su fuente de alimento. Además, la introducción de muchos depredadores como gorriones y estorninos que se alimentan de ellos vorazmente han reducido las poblaciones. Hay un cierto umbral crítico que tienen, a pesar de que son tan abundantes que si cae por debajo de ese umbral las podría condenar a la extinción. Las cigarras zombies de este año perforarán el suelo para resurgir en 2038. No amenazan los cultivos, pero su gran número puede tomar a la gente por sorpresa, causando accidentes automovilísticos, por ejemplo. Algunos las ven como un buen almuerzo, a la parrilla o en sushi. Revisemos otras noticias destacadas de las Américas esta semana. Por tercera vez, el llamado Obamacare, la ley que amplía la cobertura de salud para millones de personas, recibió el apoyo de la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal desestimó la demanda interpuesta por Texas y otros 17 estados conservadores que argumentaban que ciertos aspectos de la iniciativa de salud asequible del expresidente Barack Obama son inconstitucionales. El organismo electoral de Perú finalizó el conteo de votos de las elecciones presidenciales del 6 de junio, dándole una estrecha ventaja al candidato de izquierda Pedro Castillo sobre la conservadora Keiko Fujimori. Sin embargo, no puede ser declarado ganador hasta que no se terminen de revisar las apelaciones a las actas presentadas por la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad. En Colombia, el Comité Nacional del Paro suspendió temporalmente las manifestaciones antigubernamentales, sosteniendo que busca poner fin a las muertes de jóvenes a manos de la policía y que el gobierno de Iván Duque no tiene intención de dialogar. Según organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, al menos 20 personas han muerto desde el inicio de las protestas el 28 de abril por abusos de la fuerza pública. Y las víctimas de la dictadura uruguaya declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidieron justicia por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas hace 50 años por parte de agentes estatales. Hasta ahora ninguna persona ha sido condenada por los casos. Y vamos a Nicaragua para revisar la cifra de la semana. 4. Este es el número de candidatos presidenciales nicaragüenses detenidos de cara a las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega aspira a ser reelegido por tercera vez para otro mandato de 5 años, con el cual completaría 20 años en el poder. Se trata de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Más de una quincena de personas han sido detenidas en una ola de persecución que ha despertado la preocupación de la comunidad internacional. Esta semana, la Organización de Estados Americanos firmó una resolución pidiendo la liberación de todos los presos políticos, a la que solo se opusieron la propia Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, pero para la que se abstuvieron México, Argentina, Honduras, Belice y Dominica. Las detenciones se han llevado a cabo bajo la llamada Ley de Soberanía, que persigue a los que llama traidores a la patria. Revisemos en qué consiste esta legislación.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1055, conocida como la Ley de Soberanía, una iniciativa que asegura buscar la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, y tipifica como crimen la traición a la patria, un delito de amplio espectro. La ley dice que es todo aquel que financie un golpe de Estado, fomente actos terroristas o que inciten a la injerencia extranjera, demande o aplauda la imposición de sanciones contra Nicaragua. También incluye a quienes pidan intervenciones militares y bloqueos económicos en contra del país. Hace parte de un paquete legislativo que incluye a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que divide a los ciudadanos entre verdaderos nicaragüenses y agentes extranjeros, o a la Ley de Ciberdelitos, conocida como la Ley Mordaza, por limitar el contenido en Internet y criminalizar el ejercicio periodístico. El objetivo es limpiar la cancha y presentarse finalmente a unas elecciones presidenciales el 7 de noviembre sin que exista un competidor que sea capaz de derrotar a Ortega. El paquete legislativo también incluye una reforma que amplía de 48 horas a 90 días el tiempo de detención durante la investigación. Los hasta ahora detenidos son acusados de delitos supuestamente cometidos antes de la promulgación de la ley, lo que según decenas de abogados es además inconstitucional, pues las leyes no son retroactivas, por lo que presentaron varios recursos de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que ya anteriormente ha demostrado estar a favor de Ortega, como en 2009, cuando admitió el recurso del presidente a aspirar a la reelección de 2011. Tras meses de incertidumbre y cambios de sede, finalmente comenzó la Copa América, la competencia de fútbol más antigua del mundo. El torneo iba a disputarse en 2 sedes, Colombia y Argentina, pero debido a la ola de protestas en Colombia, el país cafetero pidió el aplazamiento del torneo a la Conmebol, lo que la Confederación Sudamericana de Fútbol negó. Posteriormente, el organismo dijo que Argentina tampoco podía ser el anfitrión del evento deportivo debido a la situación que se vive en el país austral por la pandemia. Paradójicamente, la otorgó a Brasil, el país más afectado de Sudamérica por el COVID-19. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y en esta producción participaron Andrés Doncel y Natalia Cabrera. Recuerde que puede ver este y otros programas en france24.com.